Buenas tardes, ahora vamos a realizar el ejercicio número 3 de la ayudantía número 7, el cual indica lo siguiente. Se desea encontrar la forma de optimizar la producción de un péptido necesario para la fermentación de un bioproceso. Dicho péptido es producido por la bacteria Bacillus subtilis, y sus estudios se enfocan a mejorar el crecimiento del microorganismo para que ésta produzca una mayor cantidad del producto de interés. Para alcanzar dicho objetivo, se propone modelar empíricamente el sistema experimental, asumiendo que la relación que hay entre las variables independientes y la respuesta de interés dentro de la región experimental se puede aproximar a un comportamiento lineal con curvatura de primer orden. Considerando lo anterior, se decide realizar una planificación experimental usando un diseño factorial de dos vías, con corridas adicionales en el centro de la región experimental para estimar la variabilidad del modelo. Las variables independientes a estudiar son la concentración de glucosa, X1, y la concentración total de nitrógeno, X2, mientras que la respuesta de interés corresponde a peso seco de las células de bacteria, Y. En la tabla 4 se presentan los valores obtenidos a partir de los experimentos realizados. Y para esta situación se nos pide que se normalicen las variables independientes y se determinen sus efectos principales e interacciones sobre la respuesta de interés. Luego, evaluar la significancia de los efectos y descartar aquellos que no son estadísticamente significativos utilizando una certeza del 95%. Establecer el punto óptimo de operación considerando aquellos efectos que son estadísticamente significativos. Y por último, expresar el modelo empírico que describe la respuesta de interés en variables normalizadas y en variables originales, es decir, en unidades de ingeniería. Ya, si se fijan en este problema, los pasos que se nos están indicando, es decir, la letra A, B, C y D, son secuenciales. Ya, este problema está bastante orientado en los pasos que se debe seguir para enfrentarlos, pero no necesariamente va a ser así en todos los casos. Así que tienen que tener eso en consideración. Entonces, en primer lugar, destacar las cosas importantes nuevamente, al igual que lo hemos hecho en las ayudantías pasadas. Primero, el objetivo que yo deseo de todo este experimento, de todo este desarrollo experimental, que es buscar la mayor cantidad de producto de interés. Ya necesito optimizar la producción del producto de interés. Y para esto voy a tener dos variables independientes. Bueno, voy a tener la variable independiente que es la concentración de glucosa y la concentración total de nitrógeno. Y la respuesta en la cual voy a evaluar la interacción entre estas variables, va a ser el peso seco de las células de bacteria. Entonces, en primer lugar, así como cuando estamos revisando la materia para el primer certamen, nos enfocamos mucho en el tema de cómo realizaba el experimento para saber, por ejemplo, si un tester tenía que utilizar el método pareado o no pareado. En particular, para esta parte del curso nos vamos a enfocar en qué tipo de mediciones estoy tomando en mis experimentos. Entonces, particularmente en este problema, estamos utilizando unos puntos centrales que me van a diferenciar de los casos anteriores, los cuales desarrollaron el ejercicio 1 y 2. Esto lo pueden verificar al analizar la tabla de datos. Van a fijarse que el valor 5 y 6 están evaluados en puntos centrales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en X1 mi valor mínimo o más pequeño es 28, mientras que el valor más alto es 32. Es decir, que acá tengo, cuando lo evalúo en 30, van a ser mis puntos centrales. Y de igual forma va a ser para X2, cuyo valor mínimo es 1,4 y el valor máximo es 1,8. Y mi punto central va a estar ubicado en 1,6. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta situación? Que con los puntos centrales, que en este caso es X1 30 y X2 1,6, voy a tener la respuesta. Y si se fijan, tengo dos condiciones evaluadas en los mismos puntos, obteniendo dos respuestas distintas. Entonces, estos dos puntos de aquí que tengo marcados los vamos a utilizar para determinar la variabilidad del problema, mientras que los otros cuatro puntos, que es básicamente variar X1 y X2 para obtener distintas respuestas, lo vamos a utilizar para obtener el resto de los parámetros del modelo. Entonces, esta situación la podemos ver reflejada en lo que vamos a realizar lo que vamos a analizar en el PPT a continuación, que es básicamente los pasos que vamos a seguir y las herramientas que vamos a utilizar. Ya, entonces, si aquí en el Word podemos apreciar los pasos que vamos a utilizar para la pregunta número 3. Entonces, en primer lugar, bueno, esta tabla es bastante parecida a los casos 1 y 2, pero aquí hicimos algunos cambios. En primer lugar, leer el enunciado e identificar las variables para formular el diseño factorial, que es lo que ya realizamos. Al observar la tabla, hay réplicas, si las hay, ¿de qué tipo? Esto apunta en particular para el problema que estamos desarrollando en esta situación, es la existencia de un punto central, que me va a permitir determinar la variabilidad, mientras que los demás datos me va a permitir obtener los distintos coeficientes para el modelo.
Luego vamos a realizar un proceso de normalización de las variables, que lo voy a explicar a continuación. Con esto vamos a poder obtener los efectos y los coeficientes asociados a esta interacción entre variables, que también va a quedar más claro al momento de realizar el problema. Posterior a ello, voy a poder analizar la significancia de los efectos de estas variables, que en particular en este punto de analizar la significancia de los efectos es donde vamos a darnos cuenta del gran uso que van a tener nuestro punto central, para generar un cierto intervalo para saber si efectivamente el efecto es considerable o no. Y posterior a eso vamos a poder obtener un modelo, tanto en variables adimensionales como en variables de ingeniería. Y a partir de ello vamos a poder determinar conclusiones, como por ejemplo en este caso el punto óptimo de operación. Entonces, en primer lugar, lo que hay que realizar es primero obtener la obtención de los efectos y los coeficientes. Entonces, lo que generalmente se realiza en esta clase de problemas es generar la siguiente tabla, que la pueden ver a continuación. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a partir con una tabla que va a tener una columna con valores de x1, valores de x2 y la respuesta que corresponde ahí. Pero los valores que nosotros vamos a utilizar para trabajar van a ser valores adimensionales, que van a estar dados por la fórmula que está acá arriba, que va a ser el valor en el cual le estoy evaluando, menos el valor central, que va a estar dado por el promedio de los valores que yo obtenga, dividido en el rango, y eso a la vez dividido en 2. Va a quedar más claro la aplicación de esto cuando lo vemos en Excel. Pero la gracia de esta fórmula es que me va a permitir que todos mis valores de x1 y x2, que ahora van a ser x1' y x2', van a quedar normalizados, es decir, con valores de 1 o menos 1, dependiendo del efecto que estos tengan. Aquí es importante recalcar eso. Bueno, los valores que puse acá son un poco, son los valores del problema en particular, pero podrían no necesariamente ser menos 1 y 1 en esas posiciones. Lo que sí importante es que todos los valores que obtengan adimensionalmente para x1' como x2' tengan que ser la unidad, es decir, 1 o menos 1. ¿Ya? Si algún valor no les da normalizado, revisen que esté bien calculado. ¿Ya? Ahí pueden determinar posibles fuentes de errores. Entonces, una vez normalizados los valores de x1' y x2', vamos a escribir nuevamente la variable y vamos a generar la siguiente tabla, que es básicamente todas las posibles combinaciones de las variables presentadas en el problema y a su vez su interacción con la respuesta. Es decir, la primera variable por la respuesta, después la segunda variable por la respuesta y después la primera por la segunda variable por la respuesta. Esto puede extenderse a la cantidad de variables que están involucradas en un proceso. Eso me va a generar distintos valores para cada combinación. Entonces, el valor de x1, por ejemplo, el valor de x1' por el valor de y, o sea, por el valor de y, que es a, me va a dar menos a. Y así sucesivamente para todo. Luego lo que voy a generar en esta tabla es la suma de todos estos valores, es decir, la suma de toda esta columna, la suma que me va a dar un valor, la suma de esta otra columna que me va a dar otro valor, y la suma de toda esta columna que me va a dar otro valor. A partir de esta suma yo voy a obtener el efecto, que es básicamente la suma dividido en 2. Y posteriormente, a partir de eso, voy a obtener el coeficiente, que en caso de ser significativo va a ser el que va a estar en mi ecuación, tanto adimensional como en mi ecuación en variables de ingeniería. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle, pero básicamente es el efecto dividido en 2. Entonces, posterior a eso, lo que bueno, la tabla que vimos anteriormente, que es esta, nosotros las vamos a trabajar con los puntos que no están centrados. Es decir, en el caso de la tabla, el experimento 1, 2, 3 y 4. Si recuerdan cómo lo leímos, el experimento 5 y 6 estaban centrados. Es decir, era el valor central. Y a partir de esto mencionamos que íbamos a trabajar con ellos la variabilidad del problema. La variabilidad en particular, lo que vamos a utilizar, y va a quedar también más claro en el Excel, es primero calcular la varianza de ambas variables, es decir, de x1 y x2, para luego obtener el SI, y hacemos exactamente lo mismo, pero con los efectos, utilizando la fórmula que es S de efecto cuadrado es igual a 4 veces SI cuadrado dividido en N. Y eso luego vamos a utilizar la raíz. ¿Ya? Este proceso va a quedar más claro, como ya lo mencioné en el Excel. Ahí lo vamos a explicar más en detalle. Pero lo importante que nos interesa de esto es que este cálculo de acá nos va a eventualmente permitir determinar la significancia de los efectos. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Básicamente utilizando estos valores para generar un intervalo. Y luego, como ya lo vimos anteriormente, en casos pasados, lo que vamos a realizar es saber si el 0 pertenece al intervalo generado o no. ¿Ya? Y con eso vamos a poder determinar si es significativo o no significativo.
Entonces, la significancia de los efectos va a estar dada por lo siguiente. Como ya les mencioné anteriormente, nosotros vamos a calcular S. Y estos S vamos a tener dos, el S de I y el S del efecto. El SI me va a permitir obtener mi valor que no está asociado a ninguna variable, ¿ya? Es decir, el intercepto en una ecuación lineal, si desean verlo por ese modo. Y mientras que para los otros valores que van a ser aquellos asociados a las interacciones de las variables, por ejemplo, x1, x2 y x1 por x2, vamos a utilizar el del efecto, ese del efecto, ¿ya? Y básicamente lo que vamos a realizar es mediante una cierta certeza obtener un valor de t, y ese valor de t lo vamos a multiplicar por estos valores de s, generando un cierto ancho en un intervalo, y luego al efecto que yo obtuve anteriormente, les voy a restar o sumar el intervalo dependiendo del límite que esté generando, y eso me va a generar un intervalo asociado a cada efecto. Entonces, la forma de saber si ese efecto es significativo o no es saber si el cero pertenece al intervalo generado. Si el cero pertenece al intervalo generado, eso implica que el efecto que estoy estudiando no es significativo, ¿ya? Esto probablemente les quede más claro con el ejemplo que vamos a realizar en el Excel, ¿ya? Entonces, ahora vamos a proceder a trabajar el problema en el Excel. Ya. Como pueden apreciar aquí, ya traspasé los datos del Word al Excel, que son estos de aquí. Y como les mencioné anteriormente, lo primero que vamos a realizar es un proceso de normalización. Entonces, siguiendo la fórmula que utilizamos anteriormente, vamos a tener nuestro valor de x1 menos el promedio, que sería el valor central, de mis variables x1 en este caso, dividido en el rango, que lo obtengo a partir de la resta entre el valor máximo y el valor mínimo, dividido en 2. Acá es importante destacar que este promedio fue extraído a partir de los experimentos que estoy utilizando. Es decir, en este caso no estoy utilizando el experimento ni 5 ni 6, por lo tanto el promedio lo calculo a partir de los datos que yo utilizo, es decir, el experimento 1 al 4. ¿Ya? Y sigo este procedimiento para todos los valores que esto' trabajando. Entonces, a partir de este procedimiento, lo que yo obtengo es una serie de valores que corresponden a mis x1' y x2', lo cual a su vez son el x1 y x2, pero normalizados. Entonces, a partir de esta normalización y conociendo los efectos de estos en mi variable de respuesta, yo voy a generar la tabla que mencionamos anteriormente. ¿Cómo la voy a generar? Básicamente, el producto de mi variable con la respuesta asociada y las interacciones de estas. Por ejemplo, x1' por i va a ser el valor de x1' que obtuve por el valor de i. ¿Cuál otra combinación puede existir? x2' por i. Entonces voy a tomar el valor de x2' y lo voy a multiplicar por i. ¿Qué otra interacción puede haber? x1 por x2 por i. Entonces voy a tomar el valor de x1 por el valor de x2 por el valor de i. ¿Existe alguna otra interacción? No. Entonces terminé con las posibles interacciones y tengo mi primera fila. Y sigo así con cada experimento. Entonces voy a generar esta tabla de aquí. Luego lo que voy a realizar es la suma de cada columna. Es decir, la suma de toda esta columna, luego la suma de toda esta columna, luego la suma de toda esta columna. Luego, para obtener el efecto, lo que hago es dividir la suma en 2. Que va a ser el valor de la suma de todo esto dividido en 2, me da un efecto que va a tener un valor de 13,35, y así para cada columna. Y finalmente el coeficiente va a ser el efecto dividido en 2. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? El efecto me va a servir para determinar si considerar esta variable en el modelo que yo estoy generando es significativo o no. Mientras que por otro lado, el coeficiente me va a permitir saber qué valor tengo que asignarle a esa interacción de variables. Es decir, en el modelo. Por ejemplo, si esta variable fuera significativa, implicaría que en la posición donde está el x1 por el i, tengo que multiplicarlo por 6,67. Y así para los otros coeficientes de cada interacción. Mientras que el efecto, como la vamos a ver más adelante, me va a permitir saber si es significativo o no. Ya. Este es el tratamiento con respecto a los 4 experimentos que nosotros ya calculamos. ¿Ya? Con esto ya puedo saber los coeficientes asociados a cada modelo. Entonces ahora lo que me interesa es saber la variabilidad. Para poder obtener la variabilidad, yo voy a trabajar con los valores de aquí. Es decir, con los valores centrados.
Particularmente, lo primero que vamos a realizar es calcular la varianza de los dos, de las dos réplicas en este caso, es decir, de 75,03 y 74,45, y luego le vamos a aplicar la raíz cuadrada, porque esto me está obteniendo el SI cuadrado, según las fórmulas que vimos anteriormente. Entonces le aplico la raíz y obtengo el valor de SI. ¿Cuál es la importancia de este valor de SI? Que lo voy a utilizar aquí en este primer lugar para poder obtener el intervalo asociado a este efecto, es decir, a la respuesta de I. Notar que este primer valor es el valor que va solo, por así decirlo, es simplemente el intercepto que mencioné anteriormente. Con respecto a las interacciones, lo que va a necesitar es realizar el mismo procedimiento, pero para el efecto. Entonces, para el efecto, nosotros habíamos mencionado una ecuación que va a ser en este caso 4 veces el valor de SI cuadrado dividido en la cantidad de... dividido en un n, que es básicamente la cantidad de experimentos que estoy considerando en este lugar. En esta situación calza que la cantidad de experimentos es 4, y como en la fórmula está multiplicado por un 4, el valor de SI cuadrado con el valor de SI cuadrado del efecto va a dar exactamente el mismo, ¿ya? Pero esto es netamente una coincidencia por el tema del 4. No necesariamente tienen que ser iguales. Ya, luego con estos valores, y ya teniendo los coeficientes, donde tengo los coeficientes de las interacciones, y por otro lado, el primer coeficiente, que es el del intercepto, que va a ser simplemente el promedio de la respuesta, en este caso, voy a entrar a analizar lo significativo de los efectos. Entonces, en primer lugar, lo que tengo que hacer es generar una columna que esté todas las posibles interacciones, que va a ser exactamente lo mismo que acá arriba. Entonces, primero va a ser el valor que va a ir solo, va a ir sin nada, que, bueno, acá un poco de spoiler, pero va a corresponder al primer valor al que va intercepto, por así decirlo, el que no está asociado a ninguna variable. Y luego el de las interacciones. Entonces voy a tener el valor solo, el valor de x1, el valor de x2, y luego el producto x1 con x2. Y con los valores de los efectos que ya obtuve. Estos valores de los efectos son los que obtuvimos aquí arriba, estos marcados en naranjo. ¿Ya? Entonces, bueno, y el del efecto en el caso del valor asociado, el valor que va solo, es simplemente el promedio. Eso no cambia. En este caso, siempre el promedio va a ser igual, o sea, en este caso el efecto va a ser igual al coeficiente. Entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? En primer lugar, vamos a establecer los valores de S asociados. Entonces, para el caso de I va a ser igual, el caso del coeficiente que va solo, va a ser el valor de SI, y para el resto va a ser el valor del S del efecto, como lo pueden apreciar aquí. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que generar un intervalo de confianza. Pero como nosotros ya vimos anteriormente, el intervalo de confianza lo tengo que generar con un cierto grado de certeza. Y el grado de certeza que me indica el problema es de un 95%. Por lo tanto, procedo a realizar el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente para generar intervalos de confianza. Es decir, defino un beta, que es un 95%, a partir de eso calculo alfa como 1 menos beta, luego calculo 1 menos alfa medios. ¿Por qué 1 menos alfa medios? Porque en este caso estamos generando un intervalo de confianza de 2 colas. Y como es un intervalo de confianza de 2 colas, puedo evaluarlo en 1 menos alfa medios. Y luego evalúo TEA utilizando 1 menos alfa medio y los grados de libertad. Posterior a eso, ya conociendo un valor de TEA y ya conociendo el valor de S, procedo a generar los límites para poder generar mi intervalo. Entonces, el límite inferior va a estar dado por el efecto menos el valor de S que yo obtuve, multiplicado por T. Y para el valor máximo es exactamente lo mismo, pero con suma. Es decir, el efecto más el valor de S multiplicado por T. Y eso de igual forma para el resto del resto de los efectos que estoy evaluando. Cabe destacar nuevamente que los S son obtenidos del análisis de variabilidad, en donde el intercepto, por así decirlo, el valor que va solo, es a partir del valor de SI, mientras que el resto de los efectos viene dado por el valor del efecto. Entonces, ante esta situación voy a generar un intervalo asociado a cada interacción, y ahora para saber si es significativo o no, necesito responder esta pregunta. ¿El 0 pertenece al intervalo generado? Si la respuesta es sí, esto no es significativo. ¿Ya? Para que sea significativo, el 0 no tiene que pertenecer al intervalo.
Por lo tanto, si se fijan, el primero va de 53,34 a 63. No pertenece al 0, por lo tanto es significativo. El segundo de 8,13 a 18,56. Tampoco pertenece, por lo tanto también es significativo. Igual forma para este, mientras que el último va de menos 7,10 a 3,33. Por lo tanto, no es significativo. Ya. Luego, ya tenemos cuáles efectos son significativos o no. A partir de esto, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que primero necesito un valor que va a ir solo, es decir, mi intercepto. Luego, el efecto de x1 sí es significativo, el efecto de x2 también es significativo, pero la multiplicación de x1 con x2 no es significativo. Por lo tanto, de un posible modelo que hubiera sido un valor de i con 58,55, que corresponde a este valor, más 6,67 por x1', que corresponde al coeficiente de este valor, más 4,94 por x2', que correspondía al coeficiente de este valor, menos 0,94 por x1' por x2' por i, que vaya a ser el coeficiente de este tercer valor, nosotros ya determinamos que el efecto del producto de x1 con x2 no es significativo. Por lo tanto, de esta ecuación yo puedo eliminar en la última parte. Y me queda este modelo, el cual estaba escrito de forma más bonita aquí abajo. Por eso este modelo queda así. ¿Ya? Luego necesito, a partir de esto, me viene el punto óptimo de operación. Entonces recuerden que nosotros lo que estamos intentando hacer es optimizar el valor de i. Necesito que el valor de i sea más grande. Y si se fijan, tanto x1 como x2 están sumando. Por lo tanto, es esperable que el punto óptimo de operación, según los datos que yo tomé experimentalmente, sea el que obtenga un mayor valor de x1 y x2, que en este caso sería x1 igual a 32, con x2 es igual a 1,8. Es decir, este punto de aquí, con una respuesta de 69,22. ¿Ya? Y luego se me pide que obtenga el mismo modelo, pero en variables de ingeniería. ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden que este modelo que estamos acá, estamos evaluando en x1' y x2', ¿ya? No las variables de ingeniería, sino que variables adimensionales. Porque recuerden que en este punto de acá, nosotros transformamos el modelo adimensional obteniendo este valor de x1' y x2'. Entonces, básicamente lo que yo necesito aquí es devolverse. Entonces, recordemos cómo sacamos x1 y x1' y x2'. Tomamos el valor de x1, le restamos el centro, que en este caso lo obtuvimos a partir del promedio, y a esa resta lo dividimos en 2. Entonces simplemente reemplazamos ese valor de x1' por la transformación que habíamos realizado, obteniendo el modelo en variables de ingeniería que corresponde a lo presentado aquí. Entonces finalmente nuestro modelo que va a describir en este caso lo que obtuvimos, el experimento, que en este caso sería la variable respuesta, va a indicar que el valor de i va a estar dado por 58,55 más 6,67 por la resta entre x1 menos 1,6 dividido en 2 más 4,94 por la resta de x2 menos 1,6 dividido en 2 más menos 0,41. Y con eso finaliza el problema. Estaremos atentos a cualquier duda que puedan surgir a partir de este problema, y cualquier cosa nos pueden contactar por correo o en el horario de la ayudantía respectiva. Muchas gracias.